Francisco Javier Paredes es PhD en Derecho Internacional Económico por la Sorbona de París. Ha representado a multinacionales y estados soberanos como Ecuador, Colombia y República Dominicana en arbitrajes internacionales. Y le damos la más cordial bienvenida. Francisco, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Hay un tema muy importante en este momento en la coyuntura, en el quehacer de la ciudad de Cuenca, de la SUAY, y yo diría también en el país, la posible suspensión del proyecto Loma Larga y las posibles consecuencias internacionales que esto traería. Francisco, ¿cuál es su primer comentario en torno a esta situación que ha generado polémica y la propia reacción del presidente de la República en torno a este tema? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado Fernando. Buenos días a todos quienes nos escuchan y nos ven el día de hoy. La primera impresión es que hace falta que tanto el gobierno central como los distintos gobiernos, los GATS que operan en el Azuay, se sienten a dialogar, porque las consecuencias de no tener una decisión dialogada, concertada, de tener procedimientos técnicos al momento de resolver lo que está sucediendo, puede traer consecuencias a todo el país. ¿A qué es a lo que voy? Si por algún motivo la empresa Dundee considera que tiene que llevar esta disputa ante un tribunal internacional, no importa si la decisión es tomada por el gobierno central, si faltaron los informes de parte del Ministerio de Ambiente, si faltaron los informes de parte de la prefectura o de parte de la alcaldía. Cuando el caso es examinado ante una instancia internacional, al Estado se lo considera como uno solo. ¿Sí? Las actuaciones estatales son unas solas ante los ojos de los tribunales internacionales. ¿Qué quiere decir? Que si mañana alguna de estas actuaciones generan una violación de los derechos de la empresa o la violación de los derechos internacionales que tienen de acuerdo al contrato, entonces la violación sería de alguna manera sancionada y eso se traduciría en una reparación que tiene que pagar el Estado ecuatoriano. Entonces, la primera reflexión a lo que yo les invitaría tanto al gobierno central como a los gobiernos locales es: tienen que sentarse a dialogar y tomar una decisión en conjunto, porque las consecuencias las pueden pagar ambos, Ahora, en caso de que no ocurra correctamente. Ahora, Francisco, aquí hay algo muy importante a propósito de lo que usted señala, porque el presidente Daniel Noboa lo que ha dicho en este caso es que la prefectura y el municipio deben emitir informes técnicos y adjuntar al expediente las resoluciones administrativas que prueben la contaminación, porque ese es el punto que se está debatiendo en este momento, la posibilidad de que el agua de Cuenca se contamine con la explotación minera. Dice además el presidente, asumir la responsabilidad y el sustento precisamente de que el proyecto iría a afectar las fuentes hídricas en la capital Azuaya y asumir, dice también, las posibles consecuencias ante cortes internacionales. Usted ha dicho que independientemente de que sea el municipio o sea la prefectura o los organismos seccionales, es el Estado ecuatoriano el que tendría que afrontar una demanda, de ser el caso, una demanda internacional. ¿Por qué cree usted que el presidente entonces, como se dice comúnmente en el argot popular, le tiró la pelotita al municipio y a la prefectura en el Azuay? Principalmente porque, ¿cuál era la obligación del gobierno central? Era determinar si es que las zonas de recarga hídrica que afectaban a los ríos de Cuenca estaban dentro de las zonas de los parques protegidos, de las áreas protegidas, y lo que dice el Ministerio de Ambiente en sus informes es que no. Entonces esa era la primera parte. La segunda parte, y la que le corresponde a quien alega que pueden haber unos temas de contaminación, es a la prefectura y es a la alcaldía, porque finalmente son ellos los que están diciendo que hay un riesgo de contaminación. Entonces, si el gobierno central ha cumplido con su parte, ahora lo que le corresponde a la alcaldía y a la prefectura es determinar si efectivamente estas acusaciones de potencial daño ambiental realmente son ciertas. Y ahí hay dos cosas. Todos sabemos que la industria minera es una industria contaminante. Todas las industrias de alto impacto como la minera, la petrolera, la gasífera y demás son industrias contaminantes y eso ya se conoce. No es una novedad. El punto es cuál es el margen de contaminación que es tolerable y cuáles son las zonas en donde se puede efectivamente ejercer ciertos tipos de contaminación, porque esto nos produce, se habla de 200,000
onzas de oro al año, eso equivaldría a unos 700, 800 millones de dólares por año que estarían en beneficio de la población también. El punto es, ¿por qué el presidente le pide la respuesta a la alcaldía y a la prefectura y los informes técnicos? Porque son la alcaldía y la prefectura los que están alegando la existencia de un posible riesgo de Pero al contaminación. final, Francisco, ¿quién es el que tiene que responder? Es el Estado ecuatoriano, no es la Es alcaldía el ni la Estado, prefectura. O sea, absolutamente. independientemente de esto. Entonces, porque sí llama la atención el hecho de que, claro, se pida los informes y el presidente diga algo más. Dice que tienen que o tendrían que responder ante cortes internacionales. ¿De qué está hablando el presidente de la República? ¿Es por desconocimiento del derecho internacional, de cómo funcionan este tipo de situaciones? Y en el caso de que se dé una demanda por parte de la empresa Dundee, tendría que ser al Estado ecuatoriano, no a la prefectura ni a la alcaldía. Correcto, la demanda se haría contra el Estado ecuatoriano. Eso es así como funciona. Quien tendría que defenderse ante las Cortes Internacionales del Estado ecuatoriano. Pero yo lo que supongo es que esto no es un accidente. Lo que se está haciendo es preparando quizás el camino, en caso de que mañana tengamos que pagar algún tipo de reparación, de que la responsabilidad del pago de esa reparación se traslade a las entidades que tomaron la decisión. Estoy pensando en el camino de los presupuestos que tienen que ser asignados tal vez a las prefecturas o a las alcaldías y de ahí buscar un recorte para poder cumplir con las indemnizaciones. Esta es una de las lógicas que podría estar detrás del pedido del presidente, que si mañana nos sancionan, pues parte de ese presupuesto comprometido para los municipios, para las prefecturas, tendría que ser recanalizado al pago de estas indemnizaciones. Ahora, ¿hay formas de hacerlo? Sí, hay formas de hacerlo. Hay formas correctas de hacerlo, sí, porque el derecho internacional no es ciego ante políticas de orden público. Es decir, cuando el Estado en sí, a través de sus máximos representantes, ha llegado a la conclusión de que existen acciones que pueden dañar el medio ambiente, que pueden dañar a la salud, que pueden contaminar los ríos, se pueden tomar medidas de prevención y, por ejemplo, cancelar concesiones mineras. Sí que se lo puede hacer, pero tiene que seguirse un proceso ordenado, se tiene que tomar en cuenta informes técnicos, no del técnico de la empresa de aguas, y lo digo con respeto. Aquí, si lo que queremos es evitar una reparación enorme en contra del Estado ecuatoriano, se tiene que traer a los mejores expertos internacionales y especialistas en evaluación y valoración de daños ambientales, de impactos ambientales en áreas mineras. Y eso nos va a costar un dinero, sí nos va a costar un dinero, pero lo mejor es hacerlo ahora, que estamos a tiempo y que con esos antecedentes logremos justificar ante un potencial tribunal internacional las razones de orden público por las cuales decidimos suspender o dar de baja o dar por terminado este tipo de Ahora, operaciones. el presidente de la República ha dicho también que frenar el proyecto tendrá consecuencias económicas. Citó el caso Chevron, dijo el país perdió 800 millones de dólares. Y aquí me cabe una inquietud adicional, Francisco, con la experticia que usted tiene en el manejo de este tipo de conflictos internacionales. ¿Esta es una situación diferente a la que está citando el presidente, o sería una situación diferente a la que está citando el presidente del caso Chevron? Absolutamente, el caso Chevron no tiene comparación con el caso que estamos examinando ahora del potencial conflicto con Dundee. Yo quizás lo asemejaría un poquito más al caso que tuvimos con Codelco, con la minera chilena. Ustedes recordarán que Codelco tenía un contrato en Ecuador bajo el cual pudo hacer exploración de algunas zonas en Ecuador, pero el Ecuador no le permitió pasar a la siguiente etapa, que sería la etapa de explotación, y por eso iniciaron arbitrajes internacionales. Al final, si no me equivoco, llegamos a un acuerdo dentro del caso Codelco y se les indemnizó por la etapa previa, por las etapas de prospección y de exploración, y se terminó pagando cerca de 20 o 30 millones de dólares en ese caso. El caso de Chevron tiene que ver con cosas, bueno, hay varios casos de Chevron, partamos de ahí, ¿no? Hay tres casos, y el caso que posiblemente se refiere el presidente es al tema de contaminación de la empresa petrolera en Ecuador, y realmente no son temas que tienen mucho que ver a nivel, digamos, internacional. Son casos completamente distintos. Sí. Ahora, Ahora, lo que sí es que los tribunales nos pueden sancionar si no cumplimos con los acuerdos que tenemos. Eso indudablemente que sí. La pregunta es, ¿cuál puede ser la real responsabilidad y la real indemnización? Hoy en día sabemos que ahí hay unos yacimientos de por lo menos 20 años
o 30 años de 200.000 onzas de oro. Entonces eso quiere decir que, como decía, 700, 800 millones de dólares fácil se podría extraer y hay una inversión ya iniciada de al menos 400 millones de dólares de parte de la empresa. Por ahí podríamos entender los riesgos. Es decir, una de las salidas sería en este momento para el Estado ecuatoriano indemnizar a la empresa, es decir, no permitir la explotación o no entregar las licencias necesarias y negociar con la empresa precisamente una indemnización. Esa sería una de las salidas. Lo otro sería ir a cortes internacionales, Francisco. En mi opinión, la salida es ya, es decir, aquí hay dos opciones. Para encontrar una salida lógica, lo que tenemos que hacer es primero traernos unos verdaderos expertos internacionales en evaluación de este tipo de proyectos, que no nos va a costar menos de unos 300 o 400 mil dólares, y que estos expertos realmente independientes nos digan, aquí puede haber un potencial daño. Sobre esa base, ¿sí? Como hemos creado unas expectativas al darle un contrato a una empresa, y como esta empresa, en razón de esas expectativas, ha invertido recursos en el país y ha generado derechos para poder continuar a una etapa de exploración, lo que tenemos que sentarnos y preguntar a la empresa es, ¿cuánto te ha costado hasta el día de hoy? Te voy a indemnizar por eso y vamos a cerrar y vamos a quedar en paz. Porque no nos olvidemos que detrás de esto también está el gobierno canadiense, con quien tenemos algunos compromisos. Tenemos unos pactos de TLC que están en procesos de ser negociados, tenemos incluso algunos acuerdos en materia de migración que están siendo negociados. No es solamente que vamos a sacarle de la jugada a una empresa, tenemos que ser muy cuidadosos porque las relaciones internacionales que están en juego también son relaciones políticas que tenemos con el gobierno canadiense y de hecho, para serles sincero, una razón por las cuales no hemos podido avanzar con esta negociación del TLC con Canadá es precisamente por el tema y el problema que tenemos con Dundee al día de hoy. Ahora, Francisco, de su experiencia en tema de litigios internacionales, ¿hay algún antecedente en el que el Ecuador ha ganado alguna demanda? Desde luego, desde luego. Lo que pasa es que esas son las cosas que no se conocen, ¿no? Ganado al 100% y ganado parcialmente. Al 100% rápidamente. El caso Murphy 1 lo ganamos al 100%. El caso de Emelec contra Ecuador lo ganamos al 100%. El caso MCI contra Ecuador lo ganamos al 100%. El caso, ahora hay un caso que está por salir, que también hay una victoria al 100%. Es un caso de un arbitraje contra la empresa Linton, unos que producían, que vinieron a Ecuador en la época en la que se manejaba todavía el tema de los casinos y casas de apuestas ganados al 100%. Lo que pasa es que son casos que como no generan quizás la expectativa en la gente de que se perdió y demás, no ha habido, digámoslo así, toda la promoción a nivel de las instituciones, a nivel de la prensa y demás, pero casos que hemos ganado bastantes. Ahora, digo del 100%, ¿no? También hay casos parciales en los que se ha ganado al 100%. Yo siempre pienso en el caso Occidental, donde es uno de los casos donde yo participé. ¿Y por qué digo que el caso Occidental no fue un caso tan malo para nosotros? Porque Occidental lo que pedía en ese caso era 3.000 millones de dólares. ¿Sí? Ecuador, cuando tomó esa operación, en el primer año ya consiguió 3.000 millones de dólares de exportaciones de petróleos por ese bloque, que es el bloque 15. Es decir, con el primer año estuvo pagada lo que pedía Occidental. Pero ¿qué sucedió? Occidental, después de un proceso en el que ganó inicialmente 1.500 millones, pasamos a una etapa de anulación en la que se le terminó indemnizando por 700 millones de dólares. Entonces, cuando uno mira, esta empresa tenía un contrato para operar por 20 años más. Ecuador se quedó con esa operación. En el primer año ya cumplió con los 700 millones de dólares con los que se indemnizó y se acabó el tema de la demanda. Y a lo que yo voy es quizás incluso ese mismo caso de Occidental, incluso otros casos internacionales, el caso de Murphy, el caso de Murphy 2, el caso de Perenco, el caso de Burlington, el caso de esta empresa que se dedicaba, de Merck Sharp & Dohme, que se dedicaba a los temas de elaboración de medicamentos, pueden ser evitados, sí, si es que tanto el Estado como los actores políticos se sientan con el interesado a ver cuál es la realidad de lo que buscan. Incluso en el caso Occidental hubo una propuesta de acuerdo
que era incluso menor a los 700 millones de dólares. Pero evidentemente no se pudo llegar a un acuerdo por razones ideológicas, políticas y demás. Pero yo creo que cuando uno hace un examen correcto de los riesgos que corremos a nivel internacional, de poner en manos de un tercero esta decisión, siempre nos podamos arriesgar a que podamos ser sancionados. Ahora, Mucho más cuando no hay coincidencias. Francisco, rápidamente por temas de tiempo, ¿cuánto tarda o cuánto tomaría una demanda internacional? O sea, en el caso de que la empresa Dundee decida demandar al Estado ecuatoriano, eso frenaría obviamente los trabajos de explotación, pero hay un proceso que se tiene que seguir. ¿Cuánto toma normalmente un proceso esto en las Cortes Internacionales? Un proceso en promedio toma de 3 a 5 años. Es más o menos lo que toma, digámoslo, en proceso estándar. Hay procesos que pueden ir mucho más rápido dependiendo de si es que el Estado presenta objeciones a la competencia del tribunal, es decir, si es que el Estado dice este tribunal no es competente y me voy a demorar un año litigando contra la empresa para tratar temas de litigio. Digamos que eso puede demorar un año y medio. Póngale 2 años más en la discusión de la etapa de fondo, es decir, si es que hubo o no hubo derecho de la empresa a reclamar, si es que hubo o no hubo un potencial daño al medio ambiente, si es que el Estado ecuatoriano actuó respetando los principios de orden público, eso se demoraría un año más, un año y medio. Y asumamos que Ecuador es condenado, entonces ahí se abriría una nueva etapa, que es una etapa de la determinación del daño, y eso también puede tomar un año y medio más. Es decir, en promedio, en estos casos se está demorando entre 3 a 5 años en ser resueltos. Muy bien, gracias. Queremos agradecer a Francisco Paredes, PhD en Derecho Internacional Económico por la Sorbona de París, que además ha representado a multinacionales y estados soberanos como Ecuador, Colombia y República Dominicana en arbitrajes internacionales. Gracias, Francisco, por acompañarnos en este diálogo.